Mira, la primera vez que yo llegué aquí al país fue allá por el año 2000 y estaba justo comenzando toda la polémica del Plan Colombia. Entonces, si yo comparo esa época con esta, creo que este proceso de paz es un proceso de paz que va en serio. Es un proceso de paz que se nota que las partes tienen la real intención de dejar atrás la violencia. Esa es una impresión muy palpable. Y creo que también esa impresión se permea en todas las capas de la sociedad colombiana. Yo siempre pongo la metáfora de que la relación que tenemos las personas, los seres humanos, con el conflicto se parece mucho a la que tenemos con el oxígeno. El oxígeno es un elemento del cual depende nuestra vida. Sin oxígeno no hay vida. Pero también es el elemento que paradójicamente nos causa la muerte. El proceso de envejecimiento y finalmente muerte no es más que un proceso de oxidación de las células. Por lo tanto, la relación que tenemos los seres humanos con el oxígeno es una relación trágica en el sentido griego, ¿no? Determinados niveles de conflicto nos hacen avanzar, determinados niveles de conflictos son positivos porque nos permiten contrastar posiciones, contrastar intereses, y de ese pluralismo, de esa diversidad de posiciones y de esa contraposición, indudablemente es como se logra avanzar, cómo se logra progresar y cómo se logra llegar a soluciones cada vez más eficaces a los problemas que se plantean. Y sin embargo, sobrepasado un determinado umbral, un determinado nivel de conflictividad, ese conflicto deja de ser funcional y se transforma en disruptivo. Y ese conflicto lo que hace es provocar la disolución, la destrucción. ¿Cuál es la frontera? La violencia. Por eso, la concepción por la que me preguntaba del conflicto, para mí el conflicto es inherente a los seres humanos. La violencia es opcional. El conflicto está siempre presente, tanto en términos intrapersonales, como en términos intraestatales, como en términos de sociedad internacional. Hay niveles micro, niveles medios y niveles macro para los conflictos. Pero la piedra de toque es la violencia, tanto en términos de violencia directa como en términos de violencia estructural o indirecta. El conflicto tiene que ser un conflicto no violento. En la medida en que encaremos los conflictos como no violentos, en esa medida los conflictos nos ayudarán a avanzar. Por eso a mí no me agrada la expresión que se ha popularizado de referirse al proceso que se inaugura tras la firma de los acuerdos de paz como el posconflicto. Porque esa imagen que se transmite a la opinión pública, a la sociedad civil de posconflicto, es como que una vez que se firmen los acuerdos de paz se acaba el conflicto. No, una vez que se firmen los acuerdos de paz lo que se acaba es la violencia. O estamos en la posibilidad deseable de que se acabe la violencia si somos capaces de que esos acuerdos de paz se lleven cabalmente a cabo. Pero precisamente el fin de la violencia no significa ni mucho menos el fin del conflicto. Significa la transformación del conflicto, de un conflicto violento en un conflicto no violento. Y significa la posibilidad de que afloren conflictos que hasta ese momento aparecían tapados, ocultos, velados por ese contenido violento. Cuando se acabe la violencia aparecerá la posibilidad de contrastar diferentes proyectos, diferentes opiniones, diferentes sensibilidades, y aparecerá esa posibilidad de democracia deliberativa en el sentido habermasiano de la palabra,
sin que determinados discursos sean demonizados como el discurso del rojo, el discurso del extremista, el discurso del guerrillero, el discurso del antipatria. Porque una vez que finaliza la violencia hay la posibilidad de que emerjan esos discursos alternativos sin el estigma de la violencia. El actual proceso de paz de La Habana, si lo ponemos en perspectiva histórica, es sin duda el proceso de paz más serio, en el sentido de que uno percibe en los actores una real voluntad de llegar a un acuerdo. ¿En qué se percibe esa voluntad? Se percibe, primero, en que los comienzos del proceso fueron unos comienzos en donde los contactos fueron discretos. Y cuando un proceso de paz comienza, y también cuando se desarrolla, necesita una sabia combinación de discreción con publicidad. Demasiada discreción se transforma en secretismo, y eso no es bueno para un proceso de paz. Y demasiada publicidad tampoco es bueno, porque los procesos de paz significan, como metáfora, que las partes se desnudan, y salvo que tengan vocación de exhibicionistas, cosa que no suele ser común, nadie se encuentra cómodo desnudándose en público. Por lo tanto, tiene que haber una combinación entre discreción y publicidad. Y desde mi punto de vista, esa combinación sí se ha producido y se ha venido produciendo a lo largo del proceso de paz de La Habana. Hay una página web en donde se han ido colgando los acuerdos a medida que se iban firmando, y al mismo tiempo se sabía qué temas se estaba discutiendo en las mesas, pero no había ruedas de prensa hasta que el acuerdo no estaba logrado. Creo que eso nos da un buen indicador de la seriedad de las partes a la hora de negociar. A partir de ahí, yo soy bastante optimista en que esta vez sí se va a lograr el fin de la violencia entre el gobierno y la insurgencia que está protagonizando este proceso de paz de La Habana, que es las FARC. Lo que trato de plantear es que, uno, la situación está muy abierta a la hora de la aplicación de los acuerdos de paz. A la hora de la firma de los acuerdos de paz, la cuestión está bastante cerrada. Es evidente que se va a firmar, si no el 23 de marzo, en abril, y si no es en abril, será en mayo, pero que se culmina el proceso de La Habana con acuerdos en los puntos de la agenda, eso es evidente. Lo que ya se traduce en incógnita e incertidumbre es, una vez firmado, ¿qué va a pasar? Depende cómo se apliquen, y esa aplicación de los acuerdos de paz, a su vez, dependerá de toda una serie de factores que apenas ahora podemos atisbar unos, y otros que irán surgiendo a lo largo de la dinámica de ese proceso de aplicación de los acuerdos.